Ok, hemos estado en una serie los domingos llamada Comunes y Corrientes. Y en esta serie, en los últimos domingos, hemos estado viendo cómo Dios establece reyes. Pero estos reyes no habían hecho las cosas bien, se habían equivocado estos reyes. Y lo que había pasado era que provocaron que el reino de Israel se divide en dos partes. ¿Cuáles fueron las dos partes o en qué parte se dividió el reino de Israel? En el reino del norte y el reino del sur. Entonces, la historia es un tanto agridulce porque estuvimos viendo cómo no todos los reyes hicieron lo bueno delante de Dios, sino que la mayoría, más bien de reyes, sobre todo los del norte, cometieron diferentes pecados y llevaron al pueblo hacia la idolatría. Pusieron muchos impuestos y el pueblo se sentía mal porque tenía que pagar muchos tributos e impuestos y causaron que sean invadidos incluso por otros pueblos con los cuales supuestamente habían hecho alianzas, pero luego los traicionaban. Sin embargo, Dios en su misericordia levanta profetas. Si usted ve en el Antiguo Testamento, va a encontrar hombres que llevan un mensaje de parte de Dios a estos reyes, y no solamente a los reyes de Israel, tanto del norte como del sur, sino que también a otros pueblos de la tierra. Y Dios levanta a estos hombres, a los cuales se les llama profeta, para que puedan de alguna manera llamarles la atención y decirles, miren, si ustedes no se arrepienten, Dios va a traer un castigo sobre ustedes porque no están obedeciendo lo que Dios ha establecido. Entonces, estudiar la vida de estos profetas es importante porque estos profetas no la tuvieron fácil. Cuando ellos iban y decían, vengo en nombre de Dios a decirte un anuncio, normalmente eran menospreciados, otros fueron encarcelados y otros fueron exiliados. Los reyes no los querían ver cuando les profetizaban algo que no estaba acorde a lo que ellos buscaban oír o lo que ellos esperaban oír. Los miraban mal, algunos los torturaron. Y vamos a estar hablando de algunos profetas a lo largo de estos domingos para ver qué podemos aprender de estas personas que fueron como nosotros, seres humanos, con aciertos y con errores. Y el día de hoy vamos a hablar del profeta Elías. Hoy vamos a hablar de un hombre que al parecer dentro de la iglesia cristiana, aquellos que han leído la Biblia, muchos lo conocen porque ocurrieron grandes milagros a través de este hombre. Este hombre oraba y ocurrían cosas sobrenaturales, pero es muy poco conocido por los malos y amargos momentos que pasó debido a una grave crisis depresiva, de ansiedad y tristeza que pasó. Por si usted no lo sabía, el gran profeta Elías, conocido por muchos, pasó una temporada amarga, de amargura, de tristeza, y hoy vamos a estar viendo qué podemos aprender de esto. Elías aparece en escena de la historia bíblica cuando estaba como rey en el reino del norte, Acab. Este hombre era un hombre muy malvado, que hacía cosas que le desagradaban al Señor. Y viene Elías y profetiza a Acab y anuncia que iba a venir una sequía terrible como consecuencia de la desobediencia de este rey. E iba a venir una sequía terrible sobre el pueblo de Israel y Elías se lo profetiza. Luego, advertido por Dios, Elías va y se esconde en un arroyo donde es alimentado por cuervos, dice las escrituras, y en la medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, él también se quedó sin qué comer. Él también estaba pasando hambre. Entonces Elías se encuentra con una viuda. Y la historia dice, en Primera de Reyes, capítulo 17, si usted lee toda Primera de Reyes, capítulo 17, narra esta historia, cómo Elías profetiza esta sequía y Elías luego se encuentra con una viuda que era pobre y que vivía con su hijo. Y en ese tiempo las mujeres que eran viudas y tenían un hijo eran las mujeres más pobres sobre la faz de la tierra porque no tenía quien la sustente. Entonces Elías se encuentra con esta mujer y con hambre le dice, dame de comer. Esta mujer va y le prepara lo último que tenía de comida. Sin embargo, Dios obra un milagro y lo poco que tenía se multiplica y les alcanza para todos por largo tiempo. Entonces, tiempo después pasa que el hijo de esta mujer se muere. La mujer le dice, algo de haber hecho contra ti porque ahora mi hijo se murió, entonces ayúdame a que resucite. Mira lo que acaba de pasar. Y viene el profeta Elías, ora al Señor y el hijo de esta viuda resucita.
Y esto es algo que a nosotros hasta este momento nos pudiese enseñar y alegrar nuestros corazones con respecto a que si nosotros tenemos algo que hacer de parte de Dios y caminamos en la voluntad del Señor, Él siempre va a proveer para todas nuestras necesidades. Así aparentemente hay escasez, aparentemente no haya nada que comer, como en el caso de Elías, siempre Dios va a mostrar su misericordia para nosotros, porque esta nunca se agota. Dios es rico en misericordia y hasta este momento podríamos concluir que la vida de Elías nos enseña acerca de la obediencia. Pero la historia no se queda ahí. La historia no se queda allí. ¿Por qué? Porque luego de eso, Elías, lleno de valor, vuelve donde el rey Acab y desafía a todo el pueblo debido a que todo el pueblo había levantado altares a otros dioses. Y los confronta. Si usted lee 1 Reyes ahora el capítulo 18, el versículo 21 precisamente dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Porque en esa época Acab y su esposa Jezabel tenían una inclinación hacia adorar al dios llamado Baal. Y habían muchos sacerdotes y profetas que adoraban a este dios e instruían a todo el pueblo a que adorase a este dios Baal. Y Elías, como un profeta del Dios verdadero, confronta no solamente a Acab, sino a todo el pueblo y les dice: bueno, decídanse de quién son ustedes y a quién le adoran. Ustedes quieren adorar a Dios, entonces háganlo, pero si lo quieren hacer a Baal, pues entonces vayan atrás de Baal. Pero ya tomen una decisión. Y dice que el pueblo no respondió, se quedó quedito, no dijo nada. Luego de esto, Elías desafía a los profetas del falso dios Baal. Y les dice: vamos a hacer una prueba, a ver si es que tu Dios es real o mi Dios es real. Y luego en 1 Reyes 18, si usted lee, se va a encontrar con que en el Monte Carmelo, Elías convoca a estos profetas, que eran alrededor, dice las Escrituras, de 450 profetas, sacerdotes de este Dios Baal, este falso Dios Baal, y los desafía y les dice: a ver, vamos a hacer una prueba, vamos a poner un sacrificio. Y ustedes van a coger y van a pedirle a su Dios que esta ofrenda sea consumida por fuego. Entonces, ustedes tienen que rogarle a su Dios, a ver si es que su Dios les responde. Y estos profetas dice que se pusieron a bailar, a gritar, a adorar a su Dios. Dice que hasta se laceraban sus cuerpos, hacían de todo para que su Dios les respondiera. Mientras eso, Elías solamente se reía de verlos. Yo me imagino tremendo espectáculo, ¿no? Hombres saltando y brincando esperando que ese Dios les responda cuando ese Dios no existe. Pero viene Elías y les dice: ok, vamos a hacer ahora algo. Yo voy a poner un sacrificio. Y por si eso fuera poco, entonces también voy a hacer algo. Voy a poner mucha agua alrededor, porque lo que va a pasar ahora es que va a llover fuego del cielo y va a consumir este sacrificio. Por si acaso creen que es una chispa por ahí, algo que me ingenié de magia. No. Vamos a poner agua alrededor y vamos a ver quién es quién. ¿Cuál es el Dios verdadero? Y dice que Elías ora al Señor y cae fuego del cielo y consume ese sacrificio. Y en ese momento, dice que Elías y el pueblo, como mandaba Dios, decidieron matar a todos esos falsos profetas. Y en ese momento murieron esos 450 falsos profetas. Hasta este momento, una vez más, vemos cómo este hombre, lleno de valentía, este profeta de Dios, se enfrenta a una multitud de falsos adoradores, de falsos profetas, los desafía y hasta cierto punto les gana el desafío, porque Dios estaba con él. Luego de esto, Elías, como había todavía sequía, había escasez, ora por lluvia, y después de mucho tiempo de sequía, Dios envía la lluvia. Dios envía lluvia. Y hasta ahora parece que esta historia manifiesta cuán grande era Elías, pero la Biblia señala que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si usted ve en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, se lo menciona Elías, para resaltar cómo Elías oraba y Dios respondía,
Pero hay algo que aquí en este versículo me llama la atención. En el versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces acá vemos cómo la Biblia resalta esa oración que hizo Elías, pero también resalta algo importante. Y es que este hombre estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dice la Biblia en versión Reina Valera. O sea, este hombre era igual a nosotros. Si nos quedáramos con la historia hasta allí y usted lee solamente hasta allí la Biblia, dice, él no fue igual a nosotros. Porque él oraba y cosas sobrenaturales sucedían. Se enfrentó a esos 450 y a mí me cuesta a veces enfrentarme con uno. Me da temor de que me vayan a mirar mal porque yo les digo soy cristiano. Me da temor si yo les vengo a evangelizar porque enseguida me tildan de loco, me tildan de una persona que no usa la ciencia y la lógica, sino que solamente es un loco que cree en la religión. A veces nosotros tenemos cierta vergüenza o cierto temor, pero este hombre era lleno de valentía. Sin embargo, este hombre, en los pasajes siguientes, demuestra que era un hombre que también tenía debilidades y era como nosotros. Ahora, un hombre de fe puede también mostrar debilidad, ¿sí? Un hombre que ha visto el poder de Dios puede en algún momento flaquear, ¿sí? Un hombre de Dios puede en algún momento, después de haber visto la mano de Dios y ver que Dios estaba con él, puede dudar, sí, sí lo puede hacer. Y después de salir victorioso de su encuentro con los profetas de Baal, Elías huye al desierto atemorizado porque es amenazado de muerte. Ahora sí leemos 1 Reyes capítulo 19, que es el capítulo central, el cual vamos a estar tomando algunas porciones para estudiarlas hoy. Dice que, voy a leerlo, 1 Reyes 19, el 1 al 4, dice que cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel, el rey Acab, llegó a su casa, le contó a su mujer Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. ¿Qué dice el mensaje que le mandó a Jezabel? Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. Esta mujer era malvada. Esta mujer era conocida en esa época como la cazaprofetas. Ya había mandado a matar a muchos profetas e incluso, si no era por la misericordia de Dios y porque uno de los servidores de ella era alguien temeroso de Dios, que escondía a los profetas y les avisaba, mira, me mandaron a matarte, pero tú escóndete porque si no, vuela tu cabeza, todos hubieran muerto. Sin embargo, algunos pudieron como Elías sobrevivir a esta mujer malvada. Entonces, cuando se entera que le mataron a sus profetas, Jezabel, esta mujer dice, este hombre Elías, ¿cómo pudo haber matado a mis profetas? Porque ella dice que se sentaba a la mesa con estos profetas y falsos sacerdotes de Baal. Entonces lo amenaza y le dice que los dioses me hieran e incluso me maten. Si mañana a esta hora no estás muerto. Elías dice en el versículo 3 que tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¿Qué dice el versículo? Dice que el profeta Elías, el valeroso profeta Elías, dice, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Desea que Dios le quite la vida, quería morirse. Estaba tan lleno de miedo y de temor por la amenaza de esta mujer Isabel que dijo, Señor, prefiero que tú me mates a que me mate otra. Ahora, ¿por qué Elías se llena de temor y huye? ¿Por qué? Si había visto el poder de Dios, ¿por qué dejó de confiar en Dios? Dice, ay, qué tonto, ¿no? Qué tonto este profeta. Si había visto hace poco un milagro de parte de Dios, cuando oró y se secó la tierra porque no llovió, cuando oró y se multiplicaron las viandas o la comida en la casa de la viuda, cuando oró y resucitó el hijo de la viuda, cuando oró y descendió fuego del cielo, cuando oró y volvió la lluvia otra vez a caer. No había visto, no era suficiente como para que este hombre ya
aprenda a confiar en el Señor? Pues no. No sabemos, no lo dice las Escrituras específicamente, por qué se llenó de temor, solo dice que tuvo miedo y huyó. Pero tal vez, pensando un poco, pudiésemos de alguna manera imaginarnos que él creía que tal vez Jezabel y Acab con esta demostración del poder de Dios se iban a arrepentir. Y no pasó. Viendo esto, ya el rey Acab pudo haber dicho, uy, no, es verdad, ¿no? El Dios de Israel, el Dios de Elías es el Dios verdadero. Hay que obedecer lo que dice este Dios porque es el rey verdadero, pero no. No pasó eso, ¿no? Fue donde su mujer le dijo, oye, ¿sabes? Mataron a toditos esos profetas. Y más bien le fue con el chisme a la mujer. Y la mujer malvada, pues, lo amenazó a Elías. Entonces estos hombres, bueno, en el caso de Acab y su mujer, en vez de arrepentirse, más bien lanzan esta amenaza contra el profeta. Y vemos cómo Elías, en vez de consultarle al Señor y decirle, Señor, ¿ahora qué hago? Ahora, Señor, ¿qué será? ¿De orar para que mande un rayo y la mate a Jezabel? Señor, ¿qué hago? No ora. Dice que solamente huye. Viendo tremendos milagros del Señor, pudiésemos pensar eso, ¿no? Pudiese decir la Biblia, y Elías oró para que mande un rayo sobre Jezabel. No pasó eso. No pasó eso. ¿Saben lo que pasó? Lo que nos pasa a muchos de nosotros. Elías apartó sus ojos de la fe y los puso en las circunstancias. A muchos de nosotros nos pasa a menudo que olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida por largo tiempo, cómo Dios nos ha provisto milagrosamente, cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios nos ha restaurado, cómo Dios nos ha sostenido hasta hoy. Y por las circunstancias que nos están pasando, muchas veces nos dejamos llenar de temor, muchas veces nos dejamos llenar de duda. Y esto no solamente le pasa a Elías en la Biblia, muchos hombres de Dios y mujeres de Dios pasaron por esta situación en las Escrituras. Ahora recuerdo a Pedro cuando Jesús lo llama a caminar sobre las aguas y Pedro dice que viendo las olas y viendo el fuerte viento, viendo la lluvia, entonces se hundió y perdió esa confianza que tenía en Jesús. Y bueno, Jesús cogió, le dio la mano, lo levantó y le dijo que había sido por causa de su pérdida de fe. Entonces no fue el único que le pasa eso, ni a Pedro tampoco fue el único. Nosotros también nos pasa a menudo eso, que apartamos nuestros ojos del Señor y comenzamos a temer por las circunstancias adversas. Pero el Señor no lo había abandonado en ningún momento y tampoco lo haría en esta ocasión. En su vida, Elías cae en tal estado de presión y ansiedad que exclama uno de los lamentos más desesperados que un hombre puede clamar, y es decirle, Señor, quítame la vida. E incluso su autoestima cae por los suelos porque dice, yo no soy mejor que mis antepasados. Diciendo, mira, yo no valgo más que mi familia mismo, yo soy lo peor que puede existir. Su lamento expresa cansancio hacia la vida y una evasión de la realidad que oprime tanto su corazón que lo único que sus palabras pueden causar es lástima. Y así a veces somos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos pasando una circunstancia difícil y queremos ya que eso acabe, no vamos a tratar de resolver el problema. Creemos que el problema somos nosotros y nos sentimos tan menos, tan chiquitos, tan poca cosa, que decimos, pero ya mejor es que mi vida se acabe porque si no valgo nada, ¿para qué? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido ese pensamiento alguna vez. Una vez tuvimos un ejercicio acá con un consejero y nos preguntó así, a todos los que estábamos creo que más de 30 personas aquí. Y dijo, ¿cuántos de ustedes han tenido pensamientos alguna vez en su vida? No siempre, pero alguna vez en su vida algún pensamiento suicida, que su vida no valía y que debían terminar con su vida. Y de los 30 que estábamos aquí en este salón, habían más de 20 personas que alzaron la mano. Yo me quedé sorprendido y decía el consejero, eso pasa realmente. Es muy frecuente que la gente tenga ese tipo de pensamientos en esta generación, que crea que su vida vale tan poco que debe terminar. Yo me quedé sorprendido. Bueno, luego el consejero justo en esta charla que tuvimos nos hablaba un poco de que debemos tratar de abordar con mucha sutileza y mucho cuidado esta problemática. Pero si usted lee la historia y sigue leyendo, se va a encontrar con un Dios que se compadece de Elías,
y se compadece siempre de sus hijos. Si usted lee Salmo 103, versículos 13 al 18, y lo voy a leer, por favor, preste la atención a lo que dice el Salmo 103, versículos 13 al 18. Dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda, de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de Dios, a los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. La Biblia, no solamente en este salmo, sino en muchos pasajes, habla de la misericordia de Dios. Y que a pesar de las circunstancias que podamos estar atravesando, Dios está allí como un padre para sus hijos. Como un padre que está pendiente no solamente de lo que nos pasa externamente, sino de lo que puede estar ocurriendo en nuestro corazón y en nuestra mente. De esos pensamientos que podemos tener de baja autoestima, de depresión, de tristeza, de dolor. Y entonces ocurre lo inesperado. Si usted lee ahora Primera de Reyes, el mismo capítulo 19, pero el versículo 5 en adelante, dice: entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza vio un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche, hasta allí. Pasa que Elías, en ese estado de depresión, de tristeza, de ansiedad, se acuesta debajo del árbol pidiendo morirse, y Dios envía un ángel para que le diga algo sencillo, algo corto pero contundente: Elías, levántate y come. Elías, levántate y come. Dice que Elías cogió, vio la comida, se la comió. ¿Y qué creen que hizo Elías? ¿Se le quitó la depresión? No, se volvió a dormir. ¿No le ha pasado a usted que cuando está con tristeza y depresión, usted quiere solo dormir? Usted quiere escapar de la realidad, usted no quiere saber nada del mundo, usted quiere estar solo. Comió, bebió y se volvió a dormir. El ángel lo deja que duerma. Y de nuevo le dice: Elías, levántate y come, pero come bastante, porque el largo camino te espera, dice en otra versión. Porque el camino es largo. Y obviamente que era largo. De allí pasó 40 días caminando hasta llegar al monte Sinaí, o a la montaña de Dios, donde Dios ya había hablado antes a otros hombres como Moisés. Ahora, hasta aquí, ¿qué podemos aprender? Una frase que me gustó mucho, que la encontré cuando estudiaba un poco acerca de estos pasajes bíblicos, y dice: los éxitos en la vida no excluyen las etapas de derrota, pero también vemos en la exhortación del ángel que los fracasos en la vida no acaban con el camino que tenemos por delante. Un momento de derrota, un momento de depresión, un momento de tristeza, un momento en el cual nos llenamos de temor, no definen tu futuro. Pero hay que saber que esos momentos van a llegar. Y hay que saber que Dios va a estar con nosotros en esos momentos, que no nos abandona. Porque somos sus hijos. Así dice las Escrituras, que cuando usted ha creído en el Señor y ha puesto su fe en Cristo Jesús, nosotros nos convertimos en sus hijos. Entonces, con esas dos comidas dice que se llena de energía. Elías camina durante 40 días y 40 noches. ¿Se imagina todo lo que pudo haber pensado Elías durante todo ese tiempo? Todo lo que tuvo que haber pasado ese hombre en el desierto hasta que llega al monte de Oreb, o monte Sinaí. Y como les decía, esta montaña o este monte es muy significativo porque allí era donde Dios había hablado
Moisés y se le apareció en la zarza ardiente y le entregó las leyes a Moisés. Era un lugar donde Dios había hablado antes. Pero dice que cuando llega allí Elías, ¿saben lo que hace? Se esconde en una cueva. La primer cueva que encuentra se esconde. Al parecer todavía no había salido después de esos 40 días de la depresión, sino que lo primero que hace es llegar al monte, llegar a la montaña y encontrar una cueva y esconderse, meterse allí. Dice que ahí pasó toda la noche. Ahora Dios viene a buscar a Elías, ya no un ángel, sino que Dios mismo. Y en lugar de reprenderle, el Señor se limitó a preguntarle, ¿qué haces aquí, Elías? En vez de decirle, Elías, pero que no te das cuenta que hoy yo he estado contigo, mira que yo he hecho milagros, yo mandé fuego del cielo, tú oraste, yo respondí. ¿Querías que haya sequía? Hubo sequía. ¿Querías que llueva? Llovió. ¿Por qué no te das cuenta, hombre de poca fe? No. Le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y esto nos muestra cómo Dios nos trata de manera paciente, cuidadosa. Y Dios sabía lo que hacía ahí Elías. Pero Él quiere que nosotros abramos nuestro corazón y hablemos y contemos y le digamos, Señor, me está pasando esto. Si usted lee los siguientes versículos, en el mismo versículo 9 dice, entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo 10 la respuesta de Elías. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Ahí abre su corazón entonces Elías y le dice, mira, la verdad es que yo he servido y he sido temeroso de ti, pero ya soy el único que queda y la verdad es que ya tengo mis días contados y tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo porque ya solo falto yo para que me maten. Siempre cuando Dios comienza a tratar con nosotros, lo primero que nosotros normalmente hacemos es darle todas las excusas a Dios. No sé si usted alguna vez ha estado en su cuarto, usted ha estado orando, usted ha estado en algún lugar, en algún rincón, o como Elías tal vez debajo de un árbol, escondiéndose. Y cuando comenzamos a hablarle al Señor, o abrimos la Biblia para poder leer, las primeras cosas que se vienen a la mente es buscar el por qué estamos en esa situación. Y normalmente ese por qué no viene reconociendo que nosotros somos los que hemos desconfiado del Señor y hemos puesto nuestra confianza en otra persona u otra cosa, o hemos dejado de ver hacia el Señor, sino que lo que decimos es los otros que me hacen daño. Son los demás que están haciéndome algo o me quieren hacer algo. Normalmente buscamos excusas. Normalmente buscamos excusas y nos llenamos de excusas para tratar de justificar la situación en la que estamos. Pero Dios no se pone a argumentar con Elías y no se pone a argumentar con nosotros normalmente. No se pone a debatir con nosotros a ver quién es que tiene la razón. Sino que Dios, la respuesta que le da a Elías es, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Le dice, después de haberle preguntado, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le responde y le dice, es que me están persiguiendo. Entonces Dios le dice, sal de la cueva. Sal de la cueva y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Y ahora qué pasa? Si usted lee, ahora desde el versículo 11 al 13 dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dice que Elías estaba en la cueva. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le responde y luego le dice, sal de la cueva. Y a lo que sale Elías dice que vino primero un viento fuerte. Luego ocurrió un terremoto.
Y luego vino fuego, pero en ninguna de esas tres manifestaciones poderosas de la naturaleza, las cuales Dios envió, Dios no estaba allí. Pero al final, dicen las Escrituras, que vino una suave brisa, un viento apacible, dice. No sé cuántos han escuchado el sonido del viento. Y a veces el viento puede ser muy fuerte, que se va llevando techos. Aquí en Ecuador, aunque no hay tornados, no hay huracanes, a veces yo estaba en el campo y va levantando techos y es fuerte, es muy fuerte el viento. Pero a veces es tan suave el viento que puede emitir un pequeño sonido, como un silbido, pero muy bajito. No sé cuántos han tenido la experiencia de escuchar al viento. No sé cuántos han tenido la experiencia de estar así en un lugar y usted dice, ay, qué brisa más fresca. O cuando usted está con calor en la casa y abre la ventana y entra un airecito así, refrescante. ¿Le ha pasado? Sí, ¿verdad? Bueno, dice que hubo un viento fuerte, muy fuerte. Luego vino un terremoto, luego vino un fuego. Pero en ninguna de esas tres manifestaciones dice que Dios estaba. Pero luego vino un susurro. Y sabe, no dice la Biblia, ahí Dios estaba, pero la reacción de Elías lo dice todo. Dice que cubrió la cara con su manto y salió. Porque entonces entendió Elías que allí estaba Dios. En ese suave susurro, en ese viento lento. Y usted dice, ¿pero por qué? Normalmente Dios se manifiesta y se había manifestado a Elías con poderes. Había llovido fuego del cielo. Había sido algo estruendoso lo que Elías había podido percibir en su pasado. Tal vez si Dios le recordaba, ¿no? A través del fuego, a través del terremoto, que Él es el Señor y que Él estaba con Él, Elías pudo haber reaccionado y decir, es verdad, este es el Dios que yo conozco, ¿no? Y yo sé que Dios actúa así. Pero pasa que Dios no siempre dice lo que queremos oír, ni actúa como nos gusta o estamos acostumbrados. Por eso debemos tener no solo los oídos sensibles a la voz del Señor, sino un corazón dispuesto para ser tratados y transformados. Muchos estudiosos de la Biblia y teólogos dicen, lo que el Señor quería transmitirle a Elías es su paz. Porque lo que Elías necesitaba en ese momento era entender que solo la presencia de Dios le podía dar paz en su corazón. Él no necesitaba un milagro sobrenatural de la naturaleza, como ya antes había pasado con la lluvia, con el fuego. Él lo que necesitaba era que Dios trate su corazón. Y tal vez muchos de nosotros, como le digo, esperaríamos que hubiese sido a través del terremoto, a través del fuego, pero no, Dios decide hacer algo diferente. Y si usted lee las Escrituras, esto no solamente pasa con Elías, pasa con muchos hombres y mujeres que cuando se acercan a Dios piensan que Dios va a actuar de la misma forma como actúa con otro o de la misma forma como alguna vez Dios me habló. Pero Dios sabe lo que necesitamos. Y Dios no actúa conforme a nuestros deseos. Dios actúa conforme a su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Elías necesitaba que su corazón encuentre paz porque tenía miedo, porque estaba deprimido, estaba mal. Necesitaba que la presencia de Dios transforme su corazón y le dé paz. Y así Dios trata de manera diferente como antes había tratado con Elías en esta ocasión. Y fue a través de ese silbo apacible y delicado, dice en otra versión, como Dios trata con Elías. Pero ¿saben lo que hizo Elías? Dice que Elías nuevamente entra a su cueva. Y entonces Dios le dice, sal de aquí, Elías. Ahora, yo me hago la pregunta, hasta aquí, la historia no termina ahí, pero hasta aquí, quisiera preguntarme, ¿será que nosotros también necesitamos, más allá de los milagros sobrenaturales, tal vez por un problema de salud que estemos pasando, más allá de los milagros sobrenaturales por la escasez que podemos estar pasando, más allá de algún milagro de provisión que esperamos de parte de Dios, ¿será que nosotros también estamos necesitando que Dios trate nuestro corazón? Porque en nuestro corazón tal vez aún hay algún miedo, algún temor,
algún tipo de preocupación que no nos deja dormir bien, que no nos deja avanzar, que no nos deja tener una vida llena de gozo? Bueno, la Biblia dice en Juan 14, 26 y 27, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esas fueron palabras de Jesús. Y a mí me encanta ver cómo Jesús deja muy en claro que el Espíritu Santo venía para consolar nuestros corazones. Y luego que dice que es el Consolador, dice que dejará su paz, nos dará de su paz, no como el mundo la da, sino de manera que ya nuestro corazón no estará más turbado ni tendremos miedo. Yo creo firmemente que en ese viento apacible estaba el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que hoy, para los que hemos creído en el Señor, dice la palabra del Señor que habita en nosotros. Ese mismo Espíritu Santo que dice que nos va a consolar. El problema es que los cristianos, cuando leemos acerca del Espíritu Santo, las Escrituras también señalan que el Espíritu Santo nos da dones y obra sobrenaturalmente y hace milagros. Y ahí estamos rogándole al Espíritu Santo: Señor, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate de manera poderosa en mi vida. Señor, quiero hablar en lenguas, quiero profetizar. Señor, obra sanidad en mi cuerpo o en el cuerpo de este enfermo. Pero mientras tanto llega la noche y nos vamos a descansar con una profunda preocupación, con mucha tristeza, con mucha ansiedad, porque las cosas no salieron como esperábamos, por la presión de quienes están cerca nuestro, tal vez de que es que hay que comprar casa, es que hay que comprar carro, es que hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, es que tengo metas, que la maestría, que el doctorado, que... O a veces nuestra misma mente que está muy preocupada de las cosas, sobrepreocupados de las cosas. No digo que no nos pongamos metas, sino digo que a veces nos sobrepreocupamos de las cosas. Y usted está rogando el poder del Espíritu Santo para que obre en las necesidades de otros o en necesidades suyas pero externas, pero nos olvidamos que lo primero que dice Jesús con respecto al Espíritu Santo que ha dejado en nosotros es que es el Consolador, el que viene a consolar nuestro corazón para quitarnos ese miedo y darnos paz sobrenatural. No como el mundo que nos dice: ya, tranquilo, tranquilo, que esto va a pasar. Porque típico, ¿no? El consejo de la gente es: ya, tranquilo, ¿no? Todo pasa. Tranquilo, ya va a pasar. Dios cuida de nosotros y nos restaura hasta el punto de entender que el lugar más seguro en el que podemos estar no es dentro de una cueva, sino dentro de su voluntad. Quisiera que esta frase o esta expresión se la lleve en su corazón hoy. Dios cuida de nosotros y nos restaura hasta el punto que podamos entender que es más seguro estar en su voluntad que en una cueva. Esa cueva, llámese su cuarto, su lugar donde usted se siente seguro. Donde usted dice: aquí estoy seguro, aquí nadie me molesta, aquí nadie me dice nada. No sé cuál sea su lugar seguro. Pero Dios quiere tratar nuestros corazones y decirnos: mira, no hay nada mejor que estar en mi presencia. Que tengas en tu corazón mi Espíritu Santo. Que puedas saber que yo te amo y que no estás solo. No hay otro lugar más seguro. Y así, por la paciente misericordia del Señor, el episodio de Elías en la cueva termina cuando el profeta es restaurado por Dios y Dios lo encomienda nuevamente y le dice: mira, regrésate por el mismo camino en el que viniste. Por el mismo camino en el que viniste, regrésate. Y vas a hacer tres cosas. Vas primero a proclamar como rey de otro pueblo a un nuevo rey. Luego vas a ir a ungir a otro rey. Ya acá ya va a pasar, vamos a ungir a otro rey. Y lo tercero es que vas a coger un sucesor. Vas a coger un sucesor. Yo digo, increíble. Porque estoy seguro que Elías, mejor dicho, que Dios pudo haber cogido y haberlo dejado ahí en la cueva de Elías y haber dicho: bueno, mis planes no van a parar. Yo voy a levantar a otro profeta para que vaya y haga todo esto. Pero Dios no. Dios trató con
Elías y le dice, tú mismo vas a ir a hacer la parte que falta del plan. Y vas a regresarte por el mismo camino que viniste y vas a hacer lo que te falta hacer. Y cuando le habla de un sucesor, entonces le dice, bueno, ya pronto se van a acabar tus días de profeta y vas a poder descansar, vas a poder estar tranquilo. Pero aún hay algo que tienes que hacer. Pero digo, siempre hemos pensado, y es verdad que no somos indispensables, es verdad, el Señor puede usar, si nosotros nos negamos, el Señor puede usar a otra persona en vez de nosotros para hacer X o Y cosa. Y es verdad, pero Dios, aunque eso sea verdad, no quiere decir que nos abandone. No quiere decir que si nosotros estamos haciendo su voluntad y en medio de eso caemos en tristeza, depresión, miedo, angustia, temor, nos abandone. Porque Dios está muy interesado en nuestro corazón, muy interesado en nosotros, en nuestra vida. Porque eso hace un padre amoroso. Eso hace un padre amoroso. Yo sé que para muchos es difícil entender esto porque tal vez no tuvimos padres amorosos. No tuvimos padres que estuvieron pendientes de todas nuestras necesidades. Y cuando hablamos de papá, nos hacemos la imagen de esa figura paternal terrenal que no cumplió nuestras expectativas y que de alguna manera no dio el tiempo necesario. Algunos sí, son buenos ejemplos de ser padres, pero la mayoría creo que crecimos en un hogar donde ni nuestros abuelos ni nuestros padres, o al final no tuvimos una figura paterna. Pero Dios aquí nos hace saber cuánto amor como Padre expresa. No solamente Elías, sino a través del Espíritu Santo hoy a nosotros. Cuánto amor y misericordia y cuidado tiene de nosotros. ¿Usted cree que Dios no está preocupado de su ansiedad? ¿Usted cree que Dios no está preocupado de su estrés? ¿Usted cree que Dios no está preocupado de sus preocupaciones? ¿Usted cree que a Dios no le importa su vida? Si usted cree eso, usted está equivocado. Porque déjeme decirle que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que de tal manera nos amó, que el día en que usted se angustie porque sabe que le ha fallado el Señor nos amó tanto que ya nos dio una salida. Y esa salida la encontramos en la vida y en la obra de Cristo Jesús. Que el día que usted esté tan deprimido y tan triste porque las cosas han salido mal, y aun cuando usted crea que le ha fallado al Señor, y usted diga, definitivamente ya no tengo perdón, definitivamente ya mi vida es un desastre, y no voy a poder recuperar ni el tiempo, no voy a poder recuperar mi vida, realmente ya de aquí no hay vuelta atrás, el Señor nos hace saber que nos ha amado habiendo enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados en la cruz. Y si usted mira la cruz, usted va a encontrar amor, perdón, gozo y esperanza. Usted va a encontrar que Dios realmente le ha amado por encima de cualquier amor que alguien en este mundo le haya profesado. No hay como el amor del Señor. Y si usted está pasando por algún tipo de situación en la cual se ha sentido de esta manera, piense, medite y vaya a las Escrituras y vuélvase al Señor. Pero no crea que Dios va a actuar de la misma manera que ya ha actuado antes. Porque tal vez lo que necesitamos es tener un encuentro personal con Jesús y que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Y lo va a hacer de manera diferente. Porque Dios no obra siempre igual. O dice, pero es que con tal persona lo hizo de esta manera. Entonces, si yo hago lo mismo, como que fuera receta médica, ¿no? Yo hago lo mismo, sigo el mismo tratamiento, me va a pasar lo mismo. No es así. Dios actúa diferente con cada uno, porque Dios es un Dios personal. Dios se relaciona con nosotros, con cada uno de nosotros de manera diferente. Y para concluir me gustaría recordar y poder terminar orando para que Dios sea transformando nuestro corazón y sacándonos de esa ceguera en la que vivimos, creyendo que nosotros tenemos que luchar solos y creyendo que nosotros somos autosuficientes y creyendo que no necesitamos de nadie, cuando en realidad siempre, cada día de su vida, para cualquier cosa, usted necesita al Señor. Porque solo Dios puede levantarle, puede animarle, puede sanarle y restaurarle. Solo Dios lo puede hacer. Pero no lo va a hacer de la manera que esperamos.
lo va a hacer a la manera que Él quiera. La manera que Él quiera. No lo va a hacer en el lugar que usted quiera. Lo va a hacer donde Dios lo quiera hacer. Con Elías trató en una cueva. Después de haber pasado un largo proceso. Haber pasado 40 días caminando en el desierto. Después de eso, trató con su corazón. Porque era necesario que eso pase. No fue porque Dios es malo y lo quiso tener caminando 40 días para luego hablarle. Dios nos permite avanzar hasta un punto en el cual podamos reaccionar, podamos escuchar su voz, podamos ser sensibles a su voz. Amén. Y como último consejo, hermano, si usted está en una cueva, si usted está deprimido, si usted está ansioso, si usted está preocupado por algo y tal vez está adentrando hacia la soledad y la tristeza, el único consejo que veo aquí, según la historia de Elías, es salga de esa cueva, salgamos de esa cueva en la cual muchos de nosotros en alguna vez nos hemos encontrado, huyendo, con miedo, con temor, con angustia, para que podamos escuchar la voz del Señor y podamos experimentar su paz, la cual es muy diferente a la que estamos acostumbrados. Es una paz sobrenatural, es una paz diferente, que solo el Espíritu Santo puede provocar en nuestros corazones.